acá tenemos una tablita donde dice cuál es el punto de fusión y el punto de ebullición de las distintas sustancias. En nuestro caso, nuestro ejercicio estaba pidiendo que cambiáramos de estado el mercurio. Y bueno, entonces vamos a tomar ese dato que nos está faltando en el práctico. El mercurio tiene un punto de fusión de menos 38,36 grados centígrados y de ebullición de 357 grados centígrados. Voy a volver a cambiar la pantalla, así vamos al práctico. Bien, ahí estamos de vuelta en el práctico y dice, ¿qué cantidad de calor cederá 1 kilogramo de mercurio? Vero, Sí. que seguro cambió en tu computadora, pero seguís compartiendo la imagen. Fíjate de cambiar esa situación. Bien, ahí lo arreglo. Ahí llegó. ¿Vos estás grabando, Luis? Sí. No. Ah, ¿sí? No, sí, pero no sé si lo que estoy grabando es lo que vos estás mostrando, pero bueno, por ahora estoy grabando. Grabando está grabando, espero que siga sirviendo. Bien, Está lo pongo a grabado, grabar. seguramente vos podés grabarlo también, por las dudas, que no sea lo mismo, ¿viste? Hasta que nos pongamos prácticos con el programa. Exactamente, sí, el anterior lo grabé, ya se descargó. Bueno. Bueno, acá en el práctico entonces dice que ¿qué cantidad de calor cederá 1 kilogramo de mercurio que está a 25 grados centígrados para pasar a sólido? Lo primero que tenemos que ver es esos 25 grados centígrados, ¿en qué estado está el mercurio? Sabemos que la de evaporación es 357, o sea que no está ahí. No está evaporado. Estaría en estado líquido, porque el de fusión es de menos 38,36 grados centígrados. Entonces, estamos en estado de líquido. Entonces, vamos a poner nuestros datos, que es 1 kilogramo de mercurio y un estado inicial o temperatura inicial de 25 grados centígrados. Y nuestra temperatura final va a ser la temperatura a la que nos cambie el estado, que es como vimos en la tablita que teníamos recién. Fíjate si compartís la pizarra, Vero. Si veo la pizarra. Y compartís la pizarra, porque ahora por lo menos yo estoy viendo el enunciado del problema, pero no sé si estás anotando algo en alguna parte. Ah, no, ahí estaba buscando la pizarra. Ahora perfecto. Sí. Está bien. Entonces, tenemos mercurio. La cantidad de masa de mercurio que estamos hablando es 1 kilogramo. Otro dato que tenemos es la temperatura inicial, o la temperatura, temperatura 0 le vamos a poner. Esa temperatura son 25 grados centígrados. Sabemos también como dato que el cambio de estado para convertirse de líquido a sólido, la temperatura entonces de fusión para el mercurio va a ser de menos 38,36 grados centígrados.
Y bueno, sabemos que estamos en estado líquido. Y el problema nos pide saber cuál es el Q, que debe ser la cantidad de calor que debe ceder el mercurio para pasar a estado sólido. Entonces, como había mostrado en el gráfico recién, que lo voy a volver a poner, no tomen en cuenta los valores de temperatura, pero sí la forma. Nosotros suponemos que estamos más o menos en esta por acá, donde estamos a 25 grados centígrados, y que el punto donde empieza a solidificarse se encuentra a menos 38,36 grados centígrados. Entonces, lo único que vamos a tener es un calor latente. Ya que estás, Vero, ya que estás con ese gráfico ahí, hay una cosa que es importante señalar. El eje horizontal, el eje de ejercicio habla de tiempo, en minutos. Ah, sí, está mal, no es tiempo. Lo cual me parece que habría que considerarlo. Esa es cantidad de calor entregada, ¿no? Se puede considerar exactamente. minutos en una situación muy especial que corresponde a que el sistema está en contacto con una fuente térmica que entregue calor a ritmo constante. Entonces, bueno, claro, la cantidad de calor será proporcional al tiempo y en esa situación se podría plantear. En términos cotidianos, conceptuales y como primer contacto está muy bien, pero no nos perdamos de vista que acá lo que interviene es la cantidad de energía y no el tiempo. Pero bueno, es una acotación menor, digamos, si se quiere, que tiene que ver con lo conceptual, no hace la solución del problema, simplemente quería aprovechar que ya lo que estoy mostrando. Tal cual. Lo tenía que cambiar en el práctico y no lo cambié. Sí, bueno, es verdad. Vamos, bueno, entonces, vamos a tener un calor latente que vamos a calcular desde los 25 grados centígrados hasta los menos 38,36 grados, y ahí va a empezar a solidificar, pero no va a estar completamente solidificado. Entonces, para que se solidifique completamente, vamos a tener que transitar por esta parte horizontal, que es el calor latente que hay que entregar, que va a ceder el mercurio para solidificarse completamente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí. Volvemos a la pantalla entonces. A la pizarra, perdón. Entonces, acá, donde puse el calor, que va a ceder el mercurio, perdón por el error de ortografía, va a ser igual a un calor sensible, que va a ser durante todo el estado líquido de 25 grados centígrados a menos 38,36 grados centígrados, más un calor latente que va a ser necesario para solidificar el kilogramo de mercurio. Bien, entonces, la primera parte, el calor sensible, o el Q en estado líquido, va a ser igual a lo que habíamos hecho al planteo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, que es el calor específico del mercurio multiplicado por la masa y multiplicado por el delta T. En este caso, nuestro delta T son conocidos los dos valores, tanto el inicial como el final.
El inicial son 25 grados centígrados y el final van a ser 38,36 grados centígrados. Recordemos que el mercurio está cediendo calor. Entonces, podemos poner un menos acá, porque nuestro calor va a ser cedido. Y nuestra temperatura final va a ser los menos 38,36 grados centígrados. Y a eso le vamos a restar la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados. Fíjense acá que los dos los puse negativos. El final, porque es una temperatura negativa. Y le resto la temperatura inicial. La temperatura inicial, si bien era positiva, se la tengo que restar. Esta es la primera parte del planteo, o parte del calor que se necesita para hacer esta transformación. Acá va a llegar a la temperatura de solidificación, pero todavía no va a estar solidificado. Entonces a esto le vamos a tener que seguir agregando calor hasta que se solidifique completamente. Ese Q de solidificación o de fusión va a ser igual al kilogramo que tenemos de mercurio, la masa, multiplicado por el lambda del mercurio, en estado de solidificación. No tengo lambda acá, así que... Por aéreo poner la palabra lambda directamente. Lambda. Lambda. ¿Es lambda? Con B, lambda. MB. Está bien hasta ahí, falta una B ahí, una B larga. Ahí. Ahí, bien. Bueno, entonces vamos a volver a la pantalla del ejercicio. Me parece que está faltando el lambda ese. Exactamente, nos está faltando ese dato también. El lambda. ¿Cuál es? No sé si el calor específico estaba. ¿Estaba en la tablita? No, no lo tengo en en la otra tabla está, sí. Está en la tabla que sí les había puesto anteriormente. Ah, bueno. Ahora la busco. La que no estaba subida en el práctico era la tabla de las temperaturas, pero de los calores específicos sí está. Mercurio. Acá tenemos entonces, la primera columna decía, el calor específico que vamos a usar durante el estado líquido, el CE. Ese CE está en kilocalorías, según esto, por kilogramo grado centígrado. Al lado está en kilojoules. Tienen los dos. Pero está en Kelvin. Bueno, pero una conversión tenemos que hacer. No. O lo convertimos. El Kelvin no se convierte porque los delta T en Kelvin y delta T en centígrados son iguales. Ah, tenés razón. El Kelvin no se convierte. En este Entonces caso, usamos esta directamente. Sí. Vamos a usar la segunda. Igual estaría bueno aclararlo a eso, pero no hace falta, se puede usar esta tabla. Sí. Entonces, el CE es 0,138. Y, bueno, no sé cuál es la otra. La de fusión en kilojoule por kilo es la cuarta columna, que para el mercurio es 11,8. Fíjate si están los colores específicos, ya que están. Porque va a hacer falta, no sé si arriba lo dice en algún lado. Perdón, ¿cuál? No, el primero era calor específico y el otro es el de fusión.
Exactamente. Eso es lo que hay que buscar. El primer caso es el calor específico. Y el otro es el... Claro, ese es el que me corregiste la columna que teníamos que tomar el dato, por el tipo de unidades que tenía. Entonces vamos a usar el dato de la segunda columna y de la cuarta. La segunda columna y la cuarta. Exacto. El otro vale, el lambda de fusión es 11, ¿Un poquito más abajo. 11,8. 11,8. Listo. Y eso es Bien, kilojoule. Kilojoule por kilogramo. estos son kilojoules sobre kilogramo, sí. Bien. Bueno. Entonces volvemos a la pantallita de la pizarra. Ahí lo encontramos. Bien, con esos datos entonces, los voy a escribir por acá. Yo lo tengo anotado, te lo voy pasando si quieres. O anotado en el pizarrón, mejor. ¿Sí? El lambda, lo que pusiste como lambda ahí. Lambda, Va a ser 11,8. Es igual a 11,8 kilojoules. Y el dato del calor específico, el CE, va a ser igual a 0,138. que son... Falta el puntito, 0, Ah, sí. Y en este caso es son... kilojoule sobre kilogramo. Poné cómo está en la tabla, Kelvin, ahora lo discutimos. Y si querés al lado poner el mismo resultado, copiarlo, ponerlo igual y ponerle grados centígrados abajo si querés, para que quede dicho Sí. es lo mismo. Bien. Acá, como las temperaturas, es temperatura final menos temperatura inicial, o sea que es un salto de temperatura, un delta de temperatura, y la cantidad de divisiones que tenemos en grados centígrados y en grados Kelvin son la misma, por eso el calor específico es el mismo si lo expresamos en Kelvin o en grados centígrados, porque en realidad refiere a un salto de temperatura, un delta T. ¿Se entendió esa parte? A ver, hay un sí por ahí de Lorena, pero bueno, supongo que sí, que ha quedado. Bien. Ahora no nos queda más que reemplazar el Q del líquido, va a ser igual entonces a menos, y este también va a ser menos, porque recordemos que siempre estamos, en este caso, cediendo calor para pasar de un estado a otro. El calor específico entonces vamos a usar 0.138 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Lo vamos a multiplicar por la masa, que en este caso es 1 kilogramo, o sea, por 1. No tenemos que hacer ninguna conversión de unidades. Y lo vamos a multiplicar por nuestro delta T, que en este caso el delta T nos da menos 38,36, menos 25. $63,36, ¿no? Sí, serían menos 63,36 grados centígrados.
El paréntesis te quedó para corregir, pero fíjate bien. Ahí está. Bien, vamos a simplificar unidades. El kilogramo con el kilogramo. El grado centígrado con el grado centígrado. Y nos va a quedar kilojoule, que es la unidad que tiene el calor. Entonces, por un lado, vamos a tener ese calor que va a ceder, que va a ser igual a 8,7436 kilojoules. Acá me quedó los signos. Menos por menos más. Eso, porque vos ya le pusiste el signo menos aceptando que vas a calcular el módulo porque justamente vos ya dijiste que era cedido, entonces le pusiste un signo. Exacto. Está bien. Acá pregunta si no daría negativo, justamente por ahí habría que aclararlo, ¿no? Desde el momento que le pusiste el signo a mano, adelante, de que adelante claro, menos por ser cedido, bueno, ya estás considerando el calor cedido como si fuera positivo, pero en realidad, si lo tomás como una cantidad de calor abierta, sin mayor consideración, debiera haber dado negativo, pero como de una manera ad hoc se puso el signo menos adelante, ahí, exacto, entonces, bueno, ya está considerado que es calor cedido y por lo tanto te quedas con el módulo, y el módulo va a ser positivo. Exactamente. Bien, y por otra parte tenemos el calor mientras se solidifica todo ese kilo de mercurio, que se le va a sumar a este, y ese va a ser el Joule de solidificación, el calor de solidificación, que va a ser igual a menos 1 kilogramo multiplicado por el lambda que teníamos de 11.8 kilojoules sobre kilogramo. Simplificamos las unidades y vemos que también nos queda en kilojoules, o sea que se pueden sumar. Y esto nos va a estar dando tanto como 11,8 kilojoules. Entonces, como resolución final, el calor que va a ceder el mercurio para convertirse en sólido es de la suma de estos dos valores y nos da, este también sería negativo. 20,54. ¿Me repetís, por favor? Y 20,54. Menos 0.54 kilojoules. Es cedido ese calor. O lo ponemos acá en palabras o le ponemos el signo. Un Q es negativo. Y acá me faltó ponerle el signo. Negativo. ¿Alguna duda respecto a la resolución del problema? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta siempre son las unidades con las que están trabajando. Y en este caso,
que estemos teniendo cambio de fases, de líquido a sólido, de sólido a líquido, a vapor. Tienen que tener en cuenta... Que están entendiendo bien, así que te van siguiendo. Bien, tienen que tener en cuenta entonces que hay un calor latente y un calor sensible. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten si el resultado final no es negativo. Volvé a insistir con el tema de la nomenclatura respecto de eso. Ah, bien. Sí, por convención, cuando hablamos de calor, decimos que si nosotros aportamos calor a una sustancia, a un sistema, lo que tengamos, ese calor es positivo. El que yo entrego es positivo. Pero si la sustancia tiene que ceder calor, ese calor es negativo. Ahora voy a volver al gráfico que teníamos del agua hace rato. Si voy de izquierda a derecha, voy a aportar calor. Pero si mi proceso es inverso, si voy de estado de vaporización a líquido o de líquido a solidificación o todo el trayecto, en este sentido de derecha a izquierda, el calor va a ser cedido, por lo cual es negativo. Me dice un cartelito que se acaba en 10 minutos, así que tenemos tiempo. Estamos cerrando la clase de hoy, el tiempo. Bien. Esa sería los signos que nos tiene que dar el calor. Si nosotros le aportamos calor, es positivo. Si la sustancia o el medio que está cediendo calor, el sistema termodinámico cede calor, ese calor es negativo. El tema de la confusión al final, cuando termina quedando que el número se pone positivo, es porque en el fondo se está diciendo que eso ya es calor cedido. Entonces, ¿cuánto cedió? Y bueno, le das el valor numérico, pero no le pones el signo menos, porque ya estás diciendo que es un calor cedido. Ahora, si vos calculás o decís cuál es el calor intercambiado, cuál es el calor que el mercurio estuvo intercambiando, ese valor va a dar negativo, porque justamente lo está cediendo. Son dos formas distintas de decir lo mismo, no hay contradicción. Solo que si uno ya está hablando del cedido, bueno, lo pone como una cosa con valor positivo, pero no porque lo sea, sino porque te referís al módulo. Vamos a algo un poquitito más, por ahí más cotidiano. Si uno dice que bajó la temperatura 10 grados, pensemos en esa frase, que la temperatura ambiente, porque justamente llegó la noche, bajó la temperatura en 10 grados. Si bajó la temperatura, el cambio de temperatura es negativo. Pero uno no dice bajó menos 10 grados. Uno dice bajó 10 grados, punto. Porque al decir la palabra bajó, ya refiere al descenso, ya se entiende que va a ser negativo ese cambio, y por lo tanto lo único que hace es dar el valor. Ahora, si uno calcula el cambio de temperaturas, entonces uno dice, a ver, ¿qué temperatura tenemos a la noche? 15 grados. ¿Y qué temperatura tenemos a la tarde? 25. ¿Cuál es el cambio de temperatura? Menos 10. Ahora, no están uno bien y el otro mal. Los dos están bien, solo que están dichos en contextos diferentes, con distintos lenguajes, nada más que eso. Pero en ambos casos se está diciendo lo mismo. En este caso el calor es igual, digamos, en vez de temperatura es calor, pero es exactamente la misma situación.